Bien, pues veamos ahora cómo poner en práctica lo que hemos visto de Ajax en nuestros temas o plugins. En primer lugar, hemos creado una página en WordPress que básicamente es una página estática sin contenido. He creado de hecho este botón a través de HTML en una plantilla de WordPress y vamos a ver cómo carga esta por Ajax una lista de posts. Voy a pulsarlo para que veáis la funcionalidad y después lo explicamos, ¿vale? Es cargar y como veis sin recargar la página. Vamos a ponerlo esto en minimizado para que lo veáis de nuevo. Si os fijáis no recarga nada en el navegador, pero carga los posts. Y si recargamos la página, pues desaparece. Bien, pues, ¿cómo está escrito el código de esta funcionalidad? En primer lugar, como decíamos, tenemos este botón dentro de esa página, es una plantilla de WordPress. Si queréis saber más sobre plantilla, pues podéis echarle un vistazo al curso de creación de temas. Es un botón con el ID load button, o W del prefijo que nosotros le pongamos, en este caso OpenWebinar, y el nombre. Muy bien, pues vamos a ver cómo funciona este botón en JavaScript, qué es lo que hace. Tenemos aquí, como veis, el load button, el evento en este caso será cuando pulsemos un clic utilizando jQuery. Y como decíamos, teníamos la posibilidad de usar la función post o la función Ajax. En este caso yo he usado la función Ajax. Esto puede ser también con el dólar, pero hay que tener en cuenta que jQuery WordPress usa jQuery en modo seguro. Esto quiere decir que tenemos que usar siempre el nombre jQuery, pero como aquí le estamos pasando esta función como parámetro a la función global de registro, pues podemos usar también el Ajax. Perdón, el dólar. Bueno, lo voy a dejar como estaba, que es con jQuery. Y aquí tenemos la función importante que sería la de Ajax. En la anterior simplemente poníamos post y borrábamos este primer parámetro y ya empezamos con esa información, pero en este caso vamos a usar Ajax para que veáis cómo funciona, a diferencia del ejemplo que teníamos. Bueno, en primer lugar le tenemos que decir qué método HTTP vamos a querer utilizar. En este caso post, puede ser get también para enviar información, pero vamos a usar post. La URL será la que definamos a través del objeto de JavaScript, que le pasemos a través de la función wp localize script. Y luego esta información que es necesaria, en este caso será la acción o el hook y el nonce, que para este ejemplo no va a ser obligatorio, así que podemos obviarlo, pero lo dejamos ahí escrito. Y finalmente tenemos varias funcionalidades dentro de la documentación de JavaScript. Podéis ver que podemos tener también error, complete, etc. Todas estas funciones se ejecutarán en cada uno de los casos. Por ejemplo, en el caso de error, pues podríamos utilizar la función que sigue así, etc., ¿no? Bueno, pues solo vamos a poner el caso de que tenga éxito y en el caso de que tenga éxito vamos a cambiar el contenido HTML con el resultado que nos devuelva de este elemento en HTML. Bueno, pues esta es la función de Ajax. Como veis no tiene mucha información, simplemente la información importante es el método HTTP, la URL y la información a enviar y finalmente pues la función callback. Vamos a ver en PHP cómo enviamos y recibimos esta información. Recordemos que lo importante en este caso será la URL. Pues si nos vamos a la función wp localize script, la URL para llamadas Ajax en WordPress es la siguiente: admin url adminajax.php. Si quisierais ver cuál es esa URL concreto, pues os animo a que le hagáis un console log así sencillo y le digáis Ajax object URL, y ahora vamos a ver aquí en la consola, vamos a recargar y veis que la URL es, como veis aquí, ¿no? wp-admin adminajax.php. O sea que lo que hace esta función admin URL es añadirnos nuestra página de inicio más wp-admin más la barra. Y luego le estamos diciendo aquí que sea adminajax.php, que será la función de Ajax que tenemos que poner siempre que hagamos una llamada de Ajax. Este parámetro es obligatorio para la función wp localize script en todas nuestras llamadas Ajax, ya sea en el frontend o en el backend. Luego creamos el nonce, como decíamos, pues es un número aleatorio que se crea. De hecho, vamos a ver también cómo sería el nonce en este caso en JavaScript, utilizando la función, o sea, el parámetro nonce. Si hacemos una recarga,
y cargamos, es esta cifra, pero si volvemos a recargar, pues va cambiando, ¿no? Muy bien, pues teniendo esto en cuenta, que las funciones importantes son WP Localize Script para enviar esta información y demás, pues tenemos esa información relevante. Decíamos también que otra cosa importante es el hook, ¿no? En este caso WAction será el hook que hayamos puesto en JavaScript. Bien, pues el hook que tenemos aquí, WAction, voy a minimizar esto que lo veremos después. WAction es este de aquí, ¿vale? Y en él le tenemos que indicar WP Ajax como prefijo del hook que hemos creado o que hemos indicado en JavaScript. Esto es muy importante. También podríamos enviarlo aquí, es decir, podríamos decirle aquí hook y el nombre del hook, que en este caso sería WAction, y luego aquí simplemente poner ajaxobject.hook. Y esto debería de seguir funcionando. Bueno, en este caso hemos tenido un error, seguramente por algún fallo que hemos cometido. Lo vamos a dejar como estaba para evitar problemas. Ahí está, correcto. Ah, porque había puesto con guión medio. Vale, ya me he dado cuenta del error. Y aquí hemos cometido otro error. Aquí es WAction y aquí. Vale, recargamos por aquí. Cargamos y ahí, ahora sí. Vale. Los errores del directo, aunque está siendo grabado, pero aquí veis cómo, bueno, habéis podido ver cómo depurar este error. Simplemente habíamos puesto el guión bajo en vez del el guión medio en vez del guión bajo, ¿vale? Pero la idea es esta, que podáis ver cómo este hook también lo podéis llamar en WordPress, donde queráis, en PHP mejor dicho, y pasarlo a través de esta URL, ¿vale? ajaxobject.hook. Recargamos y ahí lo tenemos, ¿vale? Muy bien, teniendo esto en cuenta, el hook que hemos enviado, la funcionalidad, ahora veamos por qué se cargan esos post-ice, ¿vale? Como tenemos aquí, veamos qué función se ejecuta para cargar esos hooks. Volvemos a nuestro archivo PHP, minimizamos esta función para que la veamos con más claridad, y aquí tenemos, como decíamos, el hook, ¿vale? El hook es OW-action, y este hook va a ser enganchado, como es en la traducción, a una función que será esta, wloadPost. Esta será la función que envíe esa información a JavaScript a través del servidor. Bueno, lo que hemos hecho es una query que nos devuelva las entradas, 5 entradas en concreto, y luego que vaya escribiendo por pantalla una lista desordenada con cada ítem que sea pues, esa entrada, ¿vale? Si volvemos aquí, pues tenemos las entradas, como vemos. Esta hace referencia a la entrada 418, Hello World, un borrador, galería, etc., ¿no? Bueno, pues la información por pantalla se imprime básicamente a través de ecos. Sería importante usar las funciones que trae PHP por defecto, que trae WordPress por defecto, que sería en este caso es HTML, etc. Pero lo vamos a dejar así como para mantenerlo simple el ejemplo, lo vamos a través de eco, ¿vale? También podríamos hacer un bar dump, es decir, aquí minimizamos, o sea, aquí comentamos, perdón, y hacemos un bar dump post, y aquí y ya está, y aquí lo volvemos a recargar en WordPress y vemos cómo aparece este bar dump impreso por pantalla, o simplemente aquí en JavaScript podemos hacer un console log como hacíamos antes con el resultado. Recargamos, miramos la consola y volvemos a tener ese bar dump, ¿vale? La información. Bueno, vamos a devolver al estado original toda esta información, quitamos el bar dump, etc. Ya hemos visto cómo enviar esta información de JavaScript a PHP, es decir, y de PHP a JavaScript.
Pero ¿qué hay si, por ejemplo, estamos creando un formulario, queremos validar esa información y devolver cierta información? ¿Cómo recibimos la variable que hemos recolectado en JavaScript? ¿Cómo la recibimos en PHP? Bueno, pues he creado otro ejemplo básico, que en este caso es este input. Recargamos esta página y como veis es básicamente un formulario, inserte su nombre y enviar nombre, ¿vale? La funcionalidad la tenemos en la siguiente sección, es esta de aquí, en la que le hemos puesto OW Action 2. Aquí minimizamos esto para que lo veamos todos. Minimizamos esta, perdón. Y aquí tenéis la acción, ¿vale? OW Action 2 será la acción. Y le estamos enviando el valor de name, ¿vale? El valor de name lo estamos haciendo a través de jQuery. Para que veáis cómo es, básicamente aquí ponéis vuestro nombre y ese es el valor que está obteniendo, ¿vale? Si pusiéramos Arcos, por ejemplo, que es mi apellido, pues aparece Arcos, ¿vale? Entonces, esta información la estamos obteniendo a través de JavaScript y la estamos enviando a PHP. ¿Cómo la recibimos? ¿Cómo la recibimos en PHP? Pues básicamente a través de la variable global de cabecera que se recibe, en este caso con el método post, puede ser también request o si estuviéramos usando otro método, en este caso get, pues podríamos hacer con la variable get. Veamos qué hacemos con esta función. Simplemente estamos haciendo un echo hola con la función wsendData que está enganchada al hook wAction2. Estamos haciendo un echo hola y el nombre. Y aquí en JavaScript lo vamos a imprimir en la consola. Veamos si funciona. Recargamos la página, pongo mi nombre, enviar su nombre y efectivamente funciona puesto que lo está recibiendo. Habéis visto que en este caso el resultado lo estamos recibiendo por PHP, es decir, estamos enviando información, gestionándola en PHP y volviéndola a enviar a JavaScript, al frontend. Pues aquí veis ese flujo de información que hay entre la parte de servidor y la parte cliente y cómo podemos utilizar todo ese flujo de información en Ajax. Simplemente recordar que es importante utilizar la función wp-dai. Si no lo hiciéramos, como por ejemplo en este caso, vais a ver lo que pasaría. Probablemente siga funcionando, pero añade un 0 al final, que en este caso es un error de timeout, pero es importante que usemos esa función, puesto que queremos que siempre devuelva el resultado concreto, ¿vale? Entonces, si no la usamos, pues no aparece nada. Bueno, pues este es el ejemplo de cómo utilizar JavaScript en tema. Ha sido un poco extenso, con algunos errores incluso en vivo, pero para que veáis que se puede enviar y recibir información. Ahora vamos a ver cómo hacerlo en un plugin.